También tenemos, también tenemos otro efecto. ¿Por qué son antihipertensivos estos fármacos antagonistas cálcicos? Porque aumentan el flujo sanguíneo renal. Porque aumentan el flujo sanguíneo renal. Porque aumentan el flujo sanguíneo renal, ¿ya? Produciendo una vasodilatación a este nivel de las arteriolas aferentes y produciendo una natriuresis, ¿no? Eso es lo que producen a nivel del flujo sanguíneo renal. Flujo sanguíneo renal. Bien. Entonces, por este lado tenemos ahora vamos a presentarle los fármacos antagonistas cálcicos. Tenemos dos tipos, dihidropiridínicos, que los vamos a abreviar con esto, DHP, y no dihidropiridínicos, Entonces, los dihidropiridínicos tenemos sus efectos. Los efectos de estos fármacos son vasodilatadores periféricos y coronarios. ¿Qué quiere decir que vasodilatadores periféricos y coronarios? Quiere decir que van a encargarse de la vasodilatación a nivel de las arteriolas periféricas. Va a haber una vasodilatación a nivel de las arteriolas periféricas, ¿ya? Y tienen propiedades de vasodilatación a nivel coronario, a nivel coronario. Entonces estos fármacos son útiles en la hipertensión y los procesos de angina de pecho, ¿no? Bien. Otros efectos que tienen son depresor cardíaco, pero este es mínimo. Tiene una depresión cardíaca mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que va a causar poco efecto a nivel del nodo sinusal, sinoauricular. Va a tener poco efecto a nivel del nodo auriculoventricular, ¿ya? Va a tener poco efecto a nivel de los miocitos cardíacos, ¿no? Entonces sus efectos de los dihidropiridínicos se van a concentrar mayormente en vasodilatación arterial periférica y vasodilatación a nivel coronaria. Esos son sus mayores efectos que tienen estos fármacos dihidropiridínicos y es la razón por la cual se los usan, ¿no? Bien. ¿Cuáles son estos fármacos? Tenemos la nifedipina, la amlodipina, nicardipina, nimodipina y isradipina. Tenemos esos fármacos que son parte de los dihidropiridínicos. ¿Sí? Tenemos por este otro lado los no dihidropiridínicos. Los efectos que tienen estos son cardiodepresores. ¿Qué quiere decir esto? Que estos fármacos sí tienen potencia mucho mayor que sus homólogos, los dihidropiridínicos. Los no dihidropiridínicos son cardiodepresores, disminuyen la automaticidad cardíaca, ¿ya? El nodo sinoauricular, ¿no? Disminuyen la velocidad de conducción, en el nodo auriculoventricular. Disminuyen a nivel de los miocitos cardíacos la poscarga y al disminuir la poscarga disminuye la demanda miocárdica de oxígeno, ¿sí? Demanda miocárdica de oxígeno, ¿sí? El corazón, recordemos que se alimenta en la diástole, ¿no? En la diástole se alimenta el corazón, se nutre de oxígeno y nutrientes, ¿no? Al disminuir la poscarga vamos a tener un mejor efecto de que nuestro corazón se pueda nutrir ya mejor. Bien. Entonces tenemos otro efecto de los no dihidropiridínicos, es que son vasodilatador coronario, menos potente que los dihidropiridínicos, ¿ya? Entonces los no dihidropiridínicos también son vasodilatadores coronarios, pero son menos potentes que los dihidropiridínicos, menor potencia. Vasodilatador periférico ligero, en menor potencia que los dihidropiridínicos. Igual, tienen propiedades estos fármacos no dihidropiridínicos
de producir vasodilatación a nivel de las arteriolas periféricas, pero en menor potencia, mucho menor potencia diría yo, que los dihidropiridínicos. Estos fármacos no dihidropiridínicos por lo general se usan para disminuir la excitabilidad cardíaca. Disminuir la excitabilidad cardíaca, ya sea en una arritmia. Es por eso que estos fármacos no dihidropiridínicos, que son el verapamilo y diltiazem, son fármacos antiarrítmicos clase 4. Son fármacos antiarrítmicos clase 4. ¿Ya? Porque sus propiedades farmacodinámicas están vinculadas ya a disminuir la excitabilidad cardíaca, ya sea por medio del nodo sinoauricular, disminuyendo la automaticidad o disminuyendo la velocidad de conducción a nivel del nodo auriculoventricular, ¿ya? O a nivel de los miocitos cardíacos. Bien. Entonces estos fármacos son verapamilo y diltiazem. Ya. Sigamos. Entonces aquí vamos a hablar de los efectos adversos. Efectos adversos. Los efectos adversos que tenemos de los fármacos antagonistas cálcicos son cefalea, ¿ya? Dolor de cabeza, mareos, rubor, sedación, reflujo gastroesofágico, edema en miembros inferiores. Todo esto es mayor con los dihidropiridínicos. O sea, todos estos efectos que hemos citado de cefalea, mareo, rubor, entre otros, son mayores con el uso de dihidropiridínicos, ¿sí? Depresión excesiva. También producen depresión excesiva del miocardio y nodo sinoauricular y auriculoventricular. La depresión excesiva del miocardio, del nodo sinusal y auriculoventricular, estos efectos son más potentes, ¿ya? Con el uso de verapamilo y diltiazem. Recordemos que los no dihidropiridínicos son cardiodepresores. Su función farmacodinámica se limita a disminuir la excitabilidad cardíaca, produciendo bradicardia. ¿Ya? Mientras tanto que los fármacos dihidropiridínicos, su acción se limita a producir vasodilatación, ya sea arterial o coronaria, ¿ya? Y son buenos antianginosos, ¿no? Y antihipertensivos. Bien, entonces tenemos por este otro lado la taquicardia refleja por el uso de dihidropiridínicos de corta duración, ya como la nifedipina, la nicardipina. Cuando se usan estos dihidropiridínicos de corta duración, acá tenemos un ejemplo. El antagonista cálcico produce vasodilatación. Esto va a producir una disminución de la resistencia vascular periférica. Y esta disminución de la resistencia vascular periférica va a ser sentida, ¿no?, por los vasoreceptores. Se van a activar los vasoreceptores ya como una respuesta a una hipotensión, ¿no? Una disminución de la resistencia vascular periférica. La hipotensión va a estimular los vasoreceptores. Estos vasoreceptores, ¿no?, carotídeos y aórticos, van a producir una taquicardia refleja. ¿Ya? El efecto que va a producir es una taquicardia refleja. Para evitar esto, se utilizan en el tratamiento dihidropiridínicos de acción retardada, de acción más larga, como el amlodipino, que no producirá esto, ¿sí? Para evitar esto, entonces, este efecto de taquicardia refleja, las palpitaciones que va a sentir nuestro paciente con el uso de dihidropiridínicos de corta duración, ¿ya?, como la nicardipina.
Entonces, estos fármacos van a producir esto, van a desencadenar esto, ¿sí? Van a desencadenar una taquicardia refleja. Se puede optar por el amlodipino, ¿ya? El amlodipino, que es una acción retardada que no va a producir este efecto, o va a ser muy menos marcado, mucho menos marcado, ¿sí? O se puede usar beta bloqueadores para poder anular este efecto de taquicardia, beta bloqueadores, ¿no? Pero lo más recomendable se pide que sea use uno de acción retardada de mayor duración, ¿ya? Y no de corta duración, como el alodipino. Bien. Por este otro lado tenemos en otra pizarra un poco más chica. No nos alcanzó el espacio, pero aquí lo tenemos. El edema en miembros inferiores se produce por la vasodilatación, ¿ya? Arterial, que produce un aumento de la permeabilidad capilar arteriolar. Para evitar esto usamos la combinación con fármacos IECAS o ARA2, antagonistas de los receptores de angiotensina 2, que estos son fármacos que tienen propiedades de producir venodilatación, ¿ya? Y de esta forma hay un equilibrio arteriolar y venular, ¿no? Hay un equilibrio a este nivel, arteriolar y a nivel venular de las venas, ¿ya? Porque la propiedad de venodilatación es mínima con el uso de antagonistas cálcicos, es mínima, ¿ya? Entonces estos fármacos ARA2 y IECA van a aumentar esa propiedad de venodilatación. Y de esta forma vamos a tener que nuestro paciente no evite esos edemas, el edema en miembros inferiores, por la combinación de IECA o ARA2, ¿sí? Que vamos a hablar al final de cuáles son las mejores combinaciones para cada situación. Y una de las mejores combinaciones son IECAS más amlodipino. Es muy, les adelanto algo, esa combinación es muy buena para los pacientes con algún tipo de diabetes. Para los pacientes ancianos también es muy tolerable y muy aceptable su uso. Bien, entonces, contraindicaciones. El verapamilo y diltiazem y en menor grado las dihidropiridinas, que son nifedipino, amlodipino, nimodipina, nicardipino, isradipino, están contraindicados en bradicardias, bloqueo auriculoventricular, hipotensión arterial, disfunción ventricular con una fracción de eyección de 40% o infarto de miocardio reciente, ¿sí? Está contraindicado entonces el uso de estos fármacos, verapamilo y diltiazem, y en menor grado las dihidropiridinas, ¿sí? Por eso. Ok. Estos fármacos, especialmente el verapamilo y diltiazem, no debemos usarlos en pacientes no debemos usarlos con otros cardiodepresores como los beta bloqueantes, ¿no? Como la miodarona, la lidocaína, ¿ya? No debemos usarlos junto con esos, con fármacos que disminuyan la excitabilidad cardíaca, ¿ya? Con otros cardiodepresores, como hemos visto en el capítulo de beta bloqueantes, ¿no? Las interacciones con, con otros cardiodepresores van a aumentar la bradicardia y es por eso que no se los usa con esos fármacos, ¿ya? Pueden revisar nuevamente beta bloqueadores esa parte y es casi lo mismo de lo que estoy diciendo. Los cardiodepresores no se combinan con otros cardiodepresores porque deprimen van a deprimir mucho más la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces no es aceptable esas combinaciones, ¿ya? El uso de estos fármacos, antagonistas cálcicos, como les dije, se usan en hipertensión arterial, ¿ya? Es bien tolerado en pacientes ancianos y bastante útil en pacientes diabéticos, también por su ventaja de ser nefroprotector, ¿ya? Tiene
una actividad nefroprotectora. Y también es tolerado bien en pacientes de raza negra, ¿ya? También en pacientes con EPOC o daño renal también es bastante sugerido la combinación de estos fármacos dihidropiridínicos y el uso de estos fármacos dihidropiridínicos, ¿no? en hipertensión arterial. Los no dihidropiridínicos los asociamos ya en algunas circunstancias, ¿no? De hipertensión asociada a una taquicardia supraventricular, ¿no? Podemos asociarlo en esos casos. Generalmente los no dihidropiridínicos no lo usamos como antihipertensivos, ¿sí? Sino lo usamos como cardiodepresores. Los dihidropiridínicos sí lo usamos como antihipertensivos, ¿ya? Lo usamos en combinación mayormente con IECAS o ARA2 para los casos de hipertensión arterial, ¿ya? Entonces, también los antagonistas cálcicos hemos dicho que son usados como también para lo que en procesos de angina de pecho, antianginosos, son antianginosos también, ¿ya? Más destacable son los dihidropiridínicos para eso, porque producen un mayor efecto vasodilatador coronario que los no dihidropiridínicos. También se usan como antiarrítmicos, ya hemos dicho, clase 4, verapamil o diltiazem, que ahí está mayormente su propiedad farmacodinámica está a producir ese efecto, cardiodepresión, ¿no? Deprimir la función cardíaca, ¿no? También se usa en hipertensión pulmonar, La nimodipina se usa en vasoespasmo, para evitar el vasoespasmo en hemorragias subaracnoideas. La nimodipina, junto, nimodipina, ¿ya? Y también se usan como los antagonistas cálcicos como la nifedipina, como relajante uterino en amenaza de parto prematuro, ¿ya? No pude escribirlo todo eso porque está todo esto lleno, ¿no? Pero ahí les doy los usos de estos fármacos antagonistas cálcicos, ¿ok? Bien, es un tema que es bastante entretenido, ¿no? Mecanismo de acción bastante entretenido y todos sus efectos, ¿no? Que tiene estos fármacos. Así que terminamos esta clase ya y cualquier pregunta me hacen al grupo y yo les voy a contestar con gusto, ¿ya? Así que nos vemos con el próximo tema, los alfa bloqueadores, ¿ya? Y los diuréticos, que sería nuestro último tema para pasar directamente ya a hablar de estrategias terapéuticas en hipertensión arterial. O sea, en qué casos, en qué situaciones podemos usar tal combinación y qué tan buenos son en esas situaciones, ¿no? Qué tan efectivas son. Y luego hablamos de las emergencias hipertensivas y ahí acabamos todo esto de fármacos antihipertensivos, ¿no? Un módulo bastante largo, ¿no? Que queríamos hacerlo con mucho empeño para que todos ustedes puedan llevarse, ¿no? Lo mejor de farmacología cardíaca, ¿ok? Bueno, nos vemos hasta la próxima clase.